Hola a todos, ¿cómo están? Necesito que, como siempre, me confirmen si ven el puntito rojo para no perjudicar a los que quieren ver el video después. Maravilloso. Ya, entonces vamos a empezar con la clase de hoy, que va a ser el sistema inmune o la inmunidad, que es la continuación de lo que vieron la semana pasada. Porque, si no me equivoco, ustedes vieron bacterias y virus con el Jorge, que son algunos de los patógenos o antígenos que nos pueden provocar enfermedades. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo es que nuestro cuerpo actúa frente a esos patógenos. Y el sistema inmune entonces es la defensa natural que nosotros tenemos en el cuerpo para poder combatir a los agentes patógenos o a los virus, a las bacterias, parásitos, hongos o algunas toxinas que producen algunos microorganismos. Este está compuesto por diversas estructuras como los ganglios linfáticos o los vasos linfáticos que vimos en una clase del sistema circulatorio. Y sabemos que dentro de ellos hay linfa que contienen glóbulos blancos que participan en la respuesta inmunitaria. También es muy importante la médula ósea roja, ya que, como habíamos visto antes también, ahí se produce la hematopoiesis, que es la formación de las células sanguíneas. Y un tipo de células sanguíneas son los glóbulos blancos. También tenemos la piel, los adenoides y las amígdalas, que se encuentran en los conductos nasales y en la garganta respectivamente. Encontramos el vaso, el timo y las placas de Peyer, que se encuentran en el intestino delgado. Todas estas estructuras nos permiten protegernos de cualquier agente externo y principalmente nos protegen de morir. Ese es su objetivo. Ya vamos a recordar una parte en específico de la clase del sistema circulatorio, que son los glóbulos blancos, o también llamados leucocitos. ¿Por qué? Porque estos son los que participan en la respuesta inmunitaria. Estos se encontraban en dos grupos, que son los granulocitos y los agranulocitos. Ahí sí. ¿Ya? Y los granulocitos, tal como dice su nombre, tenían gránulos en su interior. Estos gránulos podían tener diversas funciones dependiendo de cuál es el leucocito. En el caso de los neutrófilos, los gránulos tienen unas enzimas que permiten combatir a las bacterias. En el caso de los eosinófilos, hay enzimas que permiten combatir a los parásitos. Y los basófilos tienen histamina dentro de sus granulocitos. Entonces, eso les permite participar en la respuesta alérgica o respuesta inflamatoria. En la clase de hoy nosotros vamos a ver específicamente los neutrófilos, los monocitos y los linfocitos. Estos dos no los vamos a incluir, pero quédense con la idea de que los eosinófilos participan en el combate con los parásitos y los basófilos en la respuesta alérgica. Tenemos que el sistema inmune se divide como en dos categorías, que es la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, siendo la inmunidad innata la que nosotros tenemos desde nuestro nacimiento, por eso el nombre es innata, y nos protege de todos los antígenos, no es específico. Ya también por eso la llaman algunas veces inmunidad inespecífica. Dentro de la inmunidad innata tenemos la primera línea de defensa, que es la piel y las mucosas. La piel, que recubre prácticamente todo nuestro cuerpo, evita que entren bacterias, que entren virus, entre otros patógenos. Y las mucosas, al ser un poco más viscosas, también obstaculizan la entrada de estos antígenos. Esta mucosa la podemos encontrar en el sistema respiratorio, en el digestivo, el urinario y el reproductor. Ya piensen también que, por ejemplo, no sé, ustedes se comieron algo que estaba vencido y puede ser que no les haga mal porque ustedes tienen ácido en el sistema digestivo. Entonces, eso también es una forma de defenderlos de algo que podría enfermarlos. Otra cosa importante es que nosotros
también tenemos como arma de defensa la saliva y las lágrimas. ¿Por qué? Porque ellas tienen una enzima que actúa como un bactericida, que mata bacterias. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos que un animal se hizo una herida y empieza a lamerse esa herida, está dándole un poco de protección, porque la saliva puede protegerlos de las bacterias e evitar una infección. Ya, la inmunidad innata también tiene una segunda línea de defensa, y esto es cuando se rompe o se rasga la primera línea de defensa, que es la piel. Ya, así que supongamos que ustedes, no sé, se cayeron, se hicieron una herida, se rasgó la primera línea de defensa. Entonces tienen que venir los fagocitos, que son aquellas células que, tal como dice su nombre, fagocitan o como que se comen a estos patógenos. Ya dentro de los fagocitos encontramos a los neutrófilos y a los macrófagos. Estos macrófagos provienen de los monocitos. Ya voy a explicar cómo funciona esto. Los neutrófilos son unas células que fagocitan por ejemplo, una bacteria y automáticamente se autodestruyen. Ya solamente con uno están listos y se mueren. Y estos son los que se encuentran en mayor cantidad. También estos podemos como verlos de alguna forma, porque estos son los que producen el pus. El pus está prácticamente compuesto de neutrófilos. Por otro lado tenemos los macrófagos, que como dije provienen de los monocitos. Los monocitos son unas células que estaban dentro del grupo de agronolocitos. Y estos se encuentran en el torrente sanguíneo. Pero cuando llegan a los tejidos, se convierten en macrófagos. Y estos pueden ir patrullando distintos tejidos libremente, como el que ven aquí, o pueden quedarse específicamente en un tejido o en un órgano y protegerlo. Ya, y algo importante es que los macrófagos, a diferencia de los neutrófilos, no se autodestruyen al tiro. Pueden ir fagocitando a más de un antígeno. Sistema de complemento. El sistema de complemento consta de diversas proteínas o moléculas que van a potenciar la respuesta inflamatoria, la fagocitosis y la lisis de células. La lisis de células tiene relación con la destrucción de células. Bueno, un ejemplo de sistema de complemento son los mastocitos, que son estas estructuras que ustedes ven aquí en la piel. Estas, cuando nosotros nos hacemos un corte o alguna herida, van a liberar histaminas, junto a los basófilos que les había dicho antes. Van a liberar histaminas y van a producir una respuesta inflamatoria. El lugar en donde se hizo la herida se va a inflamar, se va a poner rojo, va a haber más calor en esa zona y va a generar dolor. Y eso es debido a la vasodilatación que provoca la histamina. Esta liberación de histamina también provoca que los fagocitos vayan hacia ese lugar para poder protegernos, junto a otras células que van a provocar las lisis de las células infectadas. Y ahora vamos a pasar al otro tipo de inmunidad, que es la inmunidad adquirida. Así que si hay alguna pregunta por ahora, díganla para si no seguir con lo que sigue. Ya, entonces vamos a seguir con la inmunidad adquirida o también llamada inmunidad específica. En esta, tal como se llama o tal como dice aquí, se ataca a los agentes patógenos específicos. No es como que llegue uno y lo ataque, no, son algunos específicos. Y eso es gracias a que se generó memoria inmunitaria. La memoria inmunitaria o inmunológica es la capacidad de reconocer rápida y específicamente un antígeno después de haber tenido un contacto previo con este.
Para ello, se debe tener una respuesta inmune primaria. Y esto ocurre cuando nos exponemos a un antígeno cualquiera y nos infecta. Entonces, nuestro sistema inmune empieza a actuar contra él. Pero esta respuesta es un poquito más lenta. Ya como pueden ver aquí, se demora un poco en detectarlo. Luego no es tan rápida la producción de anticuerpos, que después vamos a ver bien cómo funcionan los anticuerpos. Ya después de un tiempo logra matarse o superarse esa enfermedad que provocó este antígeno. Ya luego de esto se generó memoria inmunológica. Y esto quiere decir que si llega una segunda exposición a este antígeno, la respuesta va a ser mucho más rápida y mucho más fuerte. Y esta es la respuesta inmune secundaria. Entonces, la segunda vez que tú te expones a ese antígeno, se va a reconocer inmediatamente y se van a empezar a producir mucho más rápido los anticuerpos. Como pueden ver aquí, mucha más cantidad, e incluso van a ser más afines al antígeno, de manera que van a erradicarlo de forma mucho más rápida que en la respuesta inmune primaria. Por eso es que muchas veces uno se enferma por segunda vez, pero en verdad no se da cuenta porque tu sistema inmunológico actuó muy rápido. Y así que no logró generar algún tipo de síntoma. Porque generalmente los síntomas, como por ejemplo la fiebre, llegan cuando el virus o la bacteria es mucho más invasiva. Ya, el complejo mayor de histocompatibilidad. Estas son proteínas o son fragmentos que se encuentran en la parte externa de la membrana. Y la gracia de esto es que permiten distinguir lo propio de lo extraño, para que las células del sistema inmunológico sepan a quién tienen que atacar. Ya, por ejemplo, los macrófagos, como sabemos, van a fagocitar a antígenos y los van a destruir dentro de ellos. Pero después de esa destrucción, van a ocupar un poco de esos fragmentos del antígeno y los van a poner en su membrana, como van a ver aquí. ¿Para qué sirve esto? Para que después otras células puedan reconocer este antígeno. Porque cuando hace esto el macrófago y otras células que van a ver aquí, se van a convertir en células presentadoras de antígeno. Entonces esta célula presentadora de antígeno va con otra célula y esa otra célula la va a reconocer y va a decir, ya, este es el antígeno que vamos a tener que atacar. Como podemos ver aquí, hay todas las células tienen complejo mayor de histocompatibilidad. Ya, entonces hay células que van a revisarlas y van a decir, ya, estas son las que tienen complejo mayor de histocompatibilidad de las células sanas, así que no hay que matarlas. Pero hay algunas que tienen algunas anomalías que son anormales y tienen distintos complejos mayores de histocompatibilidad y por eso se matan esas células, como por ejemplo esta, que pueden ser células infectadas o células cancerosas. Las células que pueden actuar como células presentadoras de antígenos pueden ser los macrófagos, pueden ser unas células dendríticas, que son las que ven aquí, o pueden ser linfocitos B que van a ver después. En este caso, las dendríticas van a tener el complejo mayor de histocompatibilidad y estos se van a unir a un fragmento de virus y eso se los van a presentar a otras células para que lo puedan reconocer. Ya, los anticuerpos. Los anticuerpos son unas proteínas que sintetizan los linfocitos B que vamos a ver ahora y que tienen como función unirse al antígeno para poder presentárselo a las otras células inmunitarias y los puedan atacar. Los anticuerpos en sí mismos no tienen la capacidad de matar a estos antígenos, sino que solamente los marcan para que otras células los maten. Y ahí tienen dos formas de actuar, que son la neutralización, en donde ocupan todos los sitios de unión del virus, por ejemplo, para que no se una la célula, y la aglutinación, en donde se pueden unir a un sitio de unión de más de un antígeno para juntarlos de esa forma y hacer la aglutinación. Ya, la inmunidad humoral está compuesta por los linfocitos B, y los linfocitos B son los que producen los anticuerpos. Estos linfocitos B se producen y maduran en la médula ósea. Y esta maduración consiste en como que aprendan
a reconocer a las células propias o las células buenas para diferenciarlas con las células malas que tienen que atacar. Una vez que ya maduró, va a tener anticuerpos en su superficie, en la membrana, muchos anticuerpos. Y bueno, estos cuando no hay ningún agente externo están inactivados, pero cuando llega, por ejemplo, un virus, como van a ver aquí, se une al anticuerpo, obviamente es como complementario el virus, y lo va a activar para que empiece a dividirse. Se van a dividir en muchos linfocitos B que son iguales o que tienen los mismos anticuerpos en la superficie, y esos mismos linfocitos B van a empezar a generar más anticuerpos, que son producidos en el retículo endoplasmático rugoso, y van a liberar millones de anticuerpos. Y esos anticuerpos van a actuar tal como lo mencioné recién, con la aglutinación y la neutralización. Eso es lo que hacen los linfocitos B. Y además, también pueden actuar como los presentadores de antígenos, ya porque estos, al igual que los macrófagos, van a tener los fragmentos de, por ejemplo, el virus en su membrana. Por otro lado, tenemos la inmunidad celular, que está compuesta por los linfocitos T. Y estos linfocitos T son los que maduran en el timo. Existen diversos tipos. Tenemos las helper, las citotóxicos, natural killer, supresores y de memoria. Los helper, que yo ya los he mencionado antes, porque es una célula que ataca una enfermedad viral que vimos cuando estábamos viendo las enfermedades de transmisión sexual. No sé si se acuerdan cuál es. Si la recuerdan, déjenla en el chat, ¿ya? Para ver si de verdad se acuerdan. Ya, estas son células que no pueden matar a células infectadas o a patógenos, como lo hacen otras células, sino que les dan órdenes a las otras células y les dicen, vayan a matar a estas células infectadas o a estos patógenos. Nos están infectando, nos están invadiendo. Ella es la que los activa. ¿Cómo hace esto? Las células T helper van con una de las células presentadoras de antígeno y van a tener como un sitio de unión. Entonces ahí el linfocito T helper va a saber cuál es ese antígeno que hay que atacar, se va a activar y va a empezar a producir citoquinas, ya que son estas cositas amarillas que ven aquí. Estas citoquinas van a activar a otras T helper y esa T helper se va a dividir en diversas células que son T helper efectoras o que van a seguir como dando órdenes, y las otras T helper que van a tener memoria, que no va a hacer nada, solamente van a recordar. Además de que van a seguir produciendo citoquinas. ¿Y qué hacen estas citoquinas? Van a activar las otras células del sistema inmune para que vayan a atacar al patógeno, vayan a atacar a la célula infectada. ¿Ya? Eso hacen las helper. Tenemos también los linfocitos T citotóxicos, que son aquellos que atacan directamente a las células infectadas. Este también recibe las señales de las T helper. Y a diferencia de los fagocitos, estas no se comen al patógeno, sino que provoca apoptosis, que es la muerte celular programada o el suicidio celular. Y esto lo hace mediante la liberación de enzimas. Se liberan las enzimas dentro de la célula que está infectada o que es cancerosa y provoca su muerte. También tenemos las natural killer o las células NK, que destruyen células infectadas y también las células cancerosas, induciendo la citólisis, que es como el rompimiento de la membrana y eso provoca la muerte de la célula. Y también pueden liberar citoquinas para ir como llamando a las otras células para que vayan atacando. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí sobre las células? Ya, voy a asumir que no. Ahora vamos a ver lo que son las vacunas. Las vacunas son unas preparaciones que se hacen con el fin de generar inmunidad adquirida,
O sea, para que tu cuerpo recuerde a ese antígeno y pueda protegerse en una posterior exposición. Para ello, esta preparación debe contener microorganismos debilitados o muertos, deben tener toxinas o proteínas de superficie en el caso de que sean virus, por ejemplo. Ya, entonces supongamos que inyectaron cualquiera de estas cosas y tu sistema inmunológico va a empezar a actuar. Y como no son tan fuertes estos patógenos o estos antígenos, no pueden enfermarte a tal punto de que te vas a poner grave. O sea, solamente van a poder atacarlo tu sistema inmune y todo bien. Esa es la gracia de que estén debilitados o muertos, por ejemplo. Entonces, esto va a producir que se generen las células de memoria. Y si llegan estos patógenos a atacarte de nuevo, va a haber una respuesta inmunitaria secundaria que es mucho más fuerte que la primaria, si recordamos el gráfico de antes. Y al ser mucho más fuerte vas a poder reaccionar mejor a ese antígeno y no te vas a enfermar o no te vas a morir. Ese es el punto. ¿Ya? La condición para que las vacunas funcionen a largo plazo es que estos antígenos no vayan mutando tan seguido o prácticamente no muten. Porque, por ejemplo, casi todos nosotros estamos vacunados contra el TB o la tuberculosis. Y como eso ya no ha ido mutando, podemos estar toda la vida sin contagiarnos con tuberculosis con una sola vacuna. En cambio, en la influenza, por ejemplo, eso no pasa. Tenemos que vacunarnos todos los años, si es que nos queremos vacunar, porque el virus va mutando constantemente. Entonces la vacuna que yo me puse el año pasado no me va a servir para este año probablemente. Ya esa es la razón por la que hay vacunas que son muy seguidas y otras que te sirven solamente una vez. Ya. Existen distintos tipos de inmunidad. Dentro de la adquirida tenemos la activa y la pasiva. La activa es cuando nosotros producimos nuestros propios anticuerpos y la pasiva es cuando nos inyectan anticuerpos ajenos o exógenos. Dentro de la activa tenemos la natural y la artificial. Cuando hay inmunidad activa natural es por exposición a agentes patógenos, que es como lo que hemos hablado todo este rato, que nosotros estamos en un lugar y nos hacemos una herida, entra una bacteria, así nos contagiamos naturalmente. O estuvimos al lado de una persona resfriada, ahí nos contagiamos naturalmente. En cambio, la artificial es cuando inyectamos estos patógenos. ¿Ya? Pero no inyectamos los anticuerpos, sino que inyectamos el antígeno para que nosotros produzcamos nuestros propios anticuerpos. Esa es la diferencia con lo que vamos a ver después. Por otro lado tenemos la pasiva, que como ya dije es la inyección de anticuerpos exógenos o de otro organismo. Puede ser natural o la artificial. Natural es en el caso de los anticuerpos maternos, que esos se traspasan en el embarazo mediante la placenta o en la lactancia, por la leche. Ahí se entregan anticuerpos de otra persona y sobreviven poco tiempo, no son permanentes. Esa es una de las diferencias entre la activa y la pasiva. Que la activa ya quedan permanentemente ahí, está como memoria, y la pasiva no, es en un corto plazo. Y la pasiva artificial es cuando se inyectan anticuerpos de otro organismo, que no es la madre, evidentemente. ¿Cómo se hace esto? Mediante el plasma. No sé si ustedes han visto ahora con lo del coronavirus que han habido casos de personas que han podido sobrevivir gracias a que le inyectaron plasma de una persona que ya se curó. Bueno, lo que pasa es que las personas que pudieron superar el coronavirus tienen algunos anticuerpos que les permitieron sobrevivir. Estos anticuerpos se encuentran en el plasma sanguíneo. Entonces lo que hacen es sacar plasma de esa persona que logró superar el COVID, por ejemplo, y
este plasma se inyecta en otra persona que ya está así como en riesgo vital. Y así la persona puede sobrevivir. Pero estos anticuerpos no le van a permitir sobrevivir en, no sé, 3 años más si se infectara de nuevo con el COVID. No, es algo como para salvarlo, es como un tratamiento temporal. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Quedó claro eso? Como la diferencia entre el plasma y las vacunas, porque no es lo mismo. Sí, profe. Ya. Estaba tomando agua. Perdón. Ya. Tolerancia. La tolerancia en el sistema inmune se refiere a la capacidad de reconocer lo propio. ¿Ya? Porque si no tuviéramos la tolerancia, ¿qué pasaría? Empezaríamos a atacar las células buenas o las células propias. ¿Y eso que generan? Las enfermedades autoinmunes. Hay diversas enfermedades autoinmunes, pero les voy a mostrar estas dos que son como las más comunes. Y bueno, como ya sabemos, son aquellas en las que el sistema inmune ataca las células sanas. Tenemos la esclerosis múltiple, en donde el sistema inmune está atacando a los nervios específicamente, como eliminando la mielina que los recubre. Y esto provoca que haya menos sensibilidad y puede producir hasta parálisis. También tenemos la diabetes mellitus tipo 1, en la que el sistema inmune ataca las células beta del páncreas, lo que hace que se produzca muchísimo menos insulina o incluso ya no se pueda producir insulina. Por eso es que se tienen que inyectar las personas con diabetes. Existen otros tipos de enfermedades autoinmunes, pero estas dos son un ejemplo. También está el lupus, no sé si conocen alguna otra. Ya, ahora vamos a ver los grupos sanguíneos. ¿Y esto por qué? Porque los tipos de sangre se ven mediante los antígenos que tengan los eritrocitos. ¿Ya? Y estos antígenos están aquí en la membrana y también van acompañados de un factor RH, que vamos a ver después. La gente que tiene la sangre de tipo A tiene sus eritrocitos antígenos tipo A. Los que son tipo B tienen antígenos B, los AB tienen los dos antígenos y los O 0 no tienen ninguno. Los que tienen antígenos A van a tener anticuerpos B, porque si tuvieran anticuerpos A, se aglutinarían, que vamos a ver después cómo funciona eso. ¿Ya? Los que tienen antígenos B tienen anticuerpo A, los que tienen los dos antígenos no tienen ningún anticuerpo, y los que no tienen ningún antígeno tienen los dos anticuerpos. Aglutinación. Eso es lo que vimos hace un rato con los anticuerpos, que se van juntando como las células y en este caso se formarían como coágulos. Entonces, si hay como una mala transfusión de sangre, podría producirse esa aglutinación dentro y obviamente provocaría la muerte de la persona. Ya acá se ven como unas pruebas para poder identificar cuál es el tipo de sangre. Por ejemplo, acá tenemos un grupo sanguíneo que es el A. Entonces se van a poner como en distintas muestritas, ¿ya? Y a cada una de ellas, en este caso, se le va a aplicar un suero que va a tener distintos antígenos, o sea, anticuerpos. En este caso va a tener el anticuerpo A. Como tiene el anticuerpo A, va a actuar con el antígeno A y se va a aglutinar. Aquí el anticuerpo AB, como también tiene el A, se va a aglutinar. Y este, como es un anticuerpo para el antígeno B, no se va a aglutinar. Ya por eso es resultante la A. Aquí tenemos otra prueba en donde se ve como, por ejemplo, una transfusión de sangre. Si nosotros hacemos una transfusión de sangre tipo A una persona con tipo A, no se va a aglutinar. Si hacemos una transfusión de sangre tipo B a una persona tipo A, sí se va a aglutinar porque las B tienen anticuerpos para el A, por eso se aglutina. Y si nosotros hacemos una transfusión de tipo 0, de tipo O, no se va a aglutinar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la sangre
de este tipo no va a tener los antígenos, entonces no va a haber ningún anticuerpo que lo vaya a atacar. Eso, y como pueden ver aquí, la sangre de tipo O es el donante universal, porque no hay ningún anticuerpo que lo pueda atacar, porque no tiene ningún antígeno. Y ahí en el caso de la B es el receptor universal, porque tiene los dos antígenos. Eso. También hay otro factor que se ve en la sangre que es el RH. El RH es si tienes una proteína en la superficie de los eritrocitos. Si la tienes, eres RH positivo. Si no la tienes, eres RH negativo. Y la mayoría de las personas son RH positivo. Si eres RH positivo, tú no vas a tener ningún antígeno, porque si tuvieras un antígeno para RH positivo, estarías aglutinando la sangre y eso no puede pasar. Así que las personas con sangre RH positivo no tienen antígeno, o sea, anticuerpos. Las RH negativos sí tienen anticuerpos que son para RH positivo. Eso. Nada más que decir. Bueno, acá podemos ver quién puede donar a quién. El O negativo puede recibir del O negativo. El positivo puede recibir del negativo y del positivo. Y así sucesivamente. Como podemos ver, el O negativo es el que puede donar a todos. Y el AB positivo es el que puede recibir todos. Por último, vamos a ver la eritroblastosis fetal, que es un trastorno en donde la madre produce anticuerpos que atacan a los eritrocitos del feto. Y eso es porque los dos tienen distinto RH. También puede producirse por distintos tipos de sangre, así como A, B, etc. Pero generalmente es por el RH. Y sí o sí tiene que ser la madre negativo y el feto positivo. ¿Cuándo ocurre esto? Supongamos que esta madre está embarazada por primera vez y el feto es positivo, la madre es negativa. Durante el embarazo no va a haber ningún problema porque en realidad no va a haber como el contacto directo de la sangre entre ellos dos, entonces no le va a pasar nada al feto. Pero después cuando llega el momento del parto y se desprende la placenta, ahí sí hay un contacto entre las dos sangres. Entonces la madre va a empezar a producir anticuerpos que tengan, o sea, anticuerpos para el RH positivo, o sea, anticuerpos que van a aglutinar la sangre que sea RH positivo. Y se van a quedar ahí esos anticuerpos. Luego, si esa mujer queda embarazada nuevamente y ese feto también es RH positivo, la madre con el traspaso de la sangre va a traspasarle los anticuerpos que ya estaban formados antes. Y estos anticuerpos van a ir atacando al bebé, lamentablemente. Pero eso no significa que se va a morir sí o sí, porque hay algunos tratamientos que tienen relación con la transfusión de sangre intrauterina y eso permite que el feto pueda vivir. Y también van a inducir el parto para que sea un poco antes. Pero es posible que viva ese feto, solamente que pueden haber complicaciones y si no se trata ya finalmente el feto va a morir. Eso. Ya llegaron mis preguntas, así que si no tienen ninguna pregunta, pueden ir contestando esta. Vayan poniendo las respuestas en el chat, como siempre, y yo las voy a ver. Ya me dicen que se, voy a ver si alguien más responde. Ya, vamos a ver. Sí, es la C. Tenemos que recordar que los macrófagos y los neutrófilos son unas células que fagocitan y que se encuentran en la segunda línea defensiva de la inmunidad innata.
Ya los que producen anticuerpos son los linfocitos B. La primera línea defensiva vendría siendo la piel y las mucosas. Ser específicos frente a un antígeno son características de las células que pertenecen a la inmunidad adquirida. Y actuar frente al cáncer es algo más de linfocitos T y de natural killer. ¿Ya? Así que efectivamente son dos células que actúan como fagocitos. Pregunta 2. Cuando una persona es vacunada, ¿se está frente a inmunidad? Ya me están diciendo que es D, otros me dicen que es C. Ya, vamos a ver. Hmm. Esta pregunta la copié por si acaso, pero a ver. Ya, miren, según yo, está mal, y perdón por haberlo copiado así porque está un poco apurada, pero se supone que una persona cuando es vacunada está frente a la inmunidad artificial, ¿cierto? Porque se está inyectando a un patógeno o a un antígeno, así que si es la 1. Es activa, sí, porque va a generar memoria y proporcionada por anticuerpos de otro organismo, no. Perdón por haber puesto que es la 3 también, pero lo corrijo ahora. Y eso no es parte de las vacunas, sino que es la transfusión del plasma, como les había explicado antes. No sé por qué puse 1, 2 y 3. Así que perdón por eso. Pero es solamente 1 y 2. ¿Ya? Porque eso de proporcionar anticuerpos de otro organismo es pasarse el plasma de una persona o de un organismo que ya superó esa enfermedad. Y la vacuna tiene que ver con el traspaso de los antígenos para que tú crees tus propios anticuerpos. Eso. Espero que hayan entendido bien la diferencia. Y perdón por haberme equivocado. 3. Dice, entre las células del sistema inmune es posible mencionar los eritrocitos, los linfocitos, macrófagos. ¿Cuáles pertenecen al sistema inmune? ¿Ya? ¿Por qué? Ya, miren, no sé por qué se me están cambiando todas las cosas, no sé si estaba muy volado, qué onda, pero sí, es solamente 2 y 3. Y no sé qué me pasó acá. Ya, pero lo voy a cambiar todo. Pero sí, es 2 y 3. ¿Por qué? Porque los eritrocitos tienen otra función, nada que ver, que es el transporte de oxígeno. Ya, y los linfocitos y los macrófagos son tipos de leucocitos que sí tienen relación con el sistema inmune. Ya no sé por qué se me pusieron todas las cosas malas, ¿ya? Yo lo revisé 1000 veces. Así que perdón, por 2. Ya, dice, la unión antígeno-anticuerpo provoca. Estoy rezando porque esto no esté mal también. De... Ya, vamos a ver. Ya, unión antígeno-anticuerpo. Neutralización de microbios. Sí, tenemos que recordar que una de las formas en la que actuaba el anticuerpo era neutralizando. ¿Ya? Entonces, esa sí está buena. Promoción de la fagocitosis. Sí, porque esto de la unión de anticuerpo-antígeno como que les da una señal a los fagocitos para que vayan y los fagociten. Y ahí también les da mayor facilidad para poder fagocitar más de un antígeno. Y aglutinación, sí, porque como vimos en el caso de la sangre y en el caso cuando vimos los anticuerpos, también pueden producirse por aglutinación. Así que son las 3. 5. La respuesta inmune se da en distintas etapas. A continuación se presentan las principales fases de esta respuesta.
Vayan poniéndolas en orden y me dicen cuál es la alternativa. Vayan poniendo las alternativas en el chat. Ya me dicen que es D. E. Ya vamos a ver. Ya, es la C. Vamos a ir viendo. Lo primero que pasa cuando llega un antígeno es que las células del sistema inmune van a reconocerlas. Entonces, se empieza por la 3. Luego, ¿qué pasa? Se activa la respuesta inmune. Empiezan a haber ataque hacia ese patógeno, hacia ese antígeno, para que no nos enferme. Así que es 3, 5. No sé por qué se me sale el puntero. Ahí sí. Es 3, 5. Luego, se logra eliminar a este antígeno. Ya logramos ganarle. Así que viene la 4. Luego ya declina la respuesta inmune, ya se baja la respuesta inmune porque si no se pueden seguir atacando, porque si no ya pueden empezar a atacar las células buenas, así que se tiene que declinar la respuesta inmune. Y ya después, cuando terminó toda esta respuesta inmune, vamos a tener las células de memoria, que fueron produciéndose mientras se activaba la respuesta inmune, pero ya terminó de generarse cuando ya se acabó la respuesta inmune. Así que el orden es fase de reconocimiento, activación de la respuesta inmune, eliminación del antígeno, declinación de la respuesta inmune y finalmente la generación de memoria para poder combatir de mejor forma al antígeno si es que vuelve. 6. Dice, ¿qué diferencia existe entre la tolerancia inmunológica y la respuesta inmune normal? Vayan poniendo sus respuestas en el chat y vamos a comprobar. Ya me dicen que es A, así que vamos a revisar. Sí, la tolerancia inmunológica tenemos que recordar que es la que nos permite reconocer lo que es propio, las células sanas. ¿Para qué? Para que no las vayamos a atacar y generemos enfermedades autoinmunes. Y la respuesta inmune normal es la que ataca a los agentes que son ajenos a nuestro cuerpo o los antígenos. Así que muy bien los que dijeron que era la A. 7. En relación a los anticuerpos, es correcto decir que D, ¿ya? Vamos a ver. Sí, es la D. Veamos. Dice la 1. ¿Las vacunas estimulan su producción? Sí, porque estas son las que permiten que nuestro sistema inmune se active y podamos producir anticuerpos y también podamos producir memoria inmunológica. Así que la 1 está bien.
La 2 dice, ¿se puede adquirir de la infancia a través de la madre? Sí, cuando el recién nacido o el bebé después de un tiempo empieza a tomar la leche materna, va a adquirir anticuerpos gracias a la lactancia. Y también va a tener anticuerpos gracias a la placenta, ¿cierto? Pero estos son temporales. Y dice las 3, ¿están preparados para matar cualquier sustancia extraña al cuerpo? No, tenemos que recordar que los anticuerpos no tienen esa función, no tienen la capacidad de matar a ninguna célula infectada o algún patógeno, sino más bien que los marcan o los señalizan para que otras células puedan realizar ese trabajo. Así que es 1 y 2. Eso, se acabaron las preguntas. Voy a pasar lista de nuevo y por mientras pueden hacerme preguntas ustedes o algún comentario. Ya, vamos a ver la lista. Pido perdón de nuevo por las respuestas que estaban marcadas mal, no sé qué me pasó. Las había revisado, pero parece que revisé mal igual. Así que las voy a cambiar al tiro. Apenas pueda las voy a cambiar para enviarles el power y que esté bien. A ver. Ya, listo, pasé la lista. Vamos a ver el chat. Ah, ya, qué bueno. Sí, según yo la subí al Drive, lo voy a revisar igual, pero sí lo subí, porque tengo la costumbre de subir todo al tiro, porque si no se me va a olvidar. Y así que eso, pero lo voy a revisar por si acaso. Ya está la lista pasada, por si algunos llegaron tarde. Y eso, qué bueno que les haya gustado, espero que hayan entendido bien y como soy volada, marqué algunas mal y espero que eso no las haya confundido. Si no tienen ninguna otra pregunta o algún comentario, los libero para que descansen y después vayan a la otra clase. No hay que faltar.